Bien, veremos hoy la acumulación de acciones, los presupuestos, la acumulación inicial de pretensiones y la acumulación pendiente, el proceso y la acumulación eventual, si no me equivoco, correcto. Bien, veamos. La acumulación de acciones, ¿qué es? La acumulación de acciones es el acto por el cual se reúnen en un solo proceso dos o más pretensiones a fin de que todas ellas sean examinadas y resueltas dentro de aquel. Veamos las clases. Tenemos la acumulación de acciones inicial, originarias, la cual se plantea en el escrito de la propia demanda, o la sobrevenida o pendiente del proceso que se planteará con posterioridad a la presentación del escrito. A su vez, esta que puede producirse por voluntad del autor, es decir, la ampliación de la demanda propiamente dicha, o del demandado, es decir, la reconvención. Veamos la acumulación. ¿Cuál es el fundamento de una acumulación inicial? Básicamente es la economía procesal, es decir, en vez de tener 15 procesos, tendremos uno solo, el cual examinará todas aquellas acciones que se darían en los 15 procesos, pero solo en uno, y además la tutela judicial efectiva, es decir, imaginemos que en los 15 procesos, los 15 procedimientos, o como queramos llamarles, tendrán 15 soluciones distintas. Por lo tanto, seguramente los propios perjudicados se verían en distintos lugares, en distintas acciones, en distintos procedimientos, damnificados, perjudicados por las diferentes soluciones que se pudieran dar. Por lo tanto, veamos las clases de acumulación inicial. Tenemos la acumulación simple, es decir, cuando en un mismo petitum se deducen diversas peticiones. A más B más C, por ejemplo, es decir, el arrendador que exige el desahucio, el pago de las rentas y una indemnización, además. Esto está en el artículo 71. Si lo vemos, nos reclama que siempre que aquellas no sean incompatibles entre sí. Y también el artículo 72, el cual nos solicita que exista un nexo por razón del título o causa petendi, es decir, la causa de pedir. Y después de la simple tenemos la eventual. La eventual es cuando se ejercitan varias acciones incompatibles entre sí, de tal modo que solo se puede pronunciar por una y subsidiariamente por otra. Es decir, que se declare, por ejemplo, que cierto contrato es nulo y de no estimarse subsidiariamente que se rescinda el mismo. Artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también nos dice, en el punto 4, que con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita para el solo evento de que la principal no se estime fundada. Es decir, solo se podrá dar cuando no se estime fundada. También tendríamos la acumulación inicial alternativa, pero esta no se contempla en nuestro ordenamiento. Es decir, no podemos pedir A o B. Es decir, que el juez decida entre A o B, sino que le tenemos que pedir una en concreto y subsidiariamente si queremos otra que será la propiamente eventual. Los requisitos subjetivos, vemos los relativos a las partes, es decir, tiene que ser identidad entre las diferentes acciones, es decir, que el demandante y el demandado sean los mismos, generalmente quien lo solicita el actor, pero también puede ser por ley, que nos lo dirá el artículo 71 en el caso del actor o el artículo 73 en el caso de la ley. Los relativos al órgano judicial, vemos el artículo 73 cuando nos dicen que el tribunal debe tener jurisdicción y competencia por razón de la materia y de la cuantía, es decir, que no sea un juzgado de paz, cuando te tocaría un juzgado de primera instancia, por ejemplo, y competencia territorial, que podría alterarse por la acumulación. Es decir, cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones, artículo 53.1, muy importante, será el tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción, que dé fundamento a todas las demás. En su defecto, el que deba conocer un mayor número de acciones acumuladas. Y, en último término, el lugar donde corresponda la acción con mayor cuantía. Los requisitos objetivos serían la compatibilidad entre acciones, es decir, artículo 71.2, no se pueden acumular acciones incompatibles entre sí, pero
Y también será incompatible el artículo 71.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio y por tanto no podrán acumularse cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí. Evidentemente, con la excepción de la acumulación eventual, como hemos visto antes. Es la subsidiariamente me das esto. Y también tenemos como requisitos objetivos la homogeneidad, es decir, artículo 73, que las acciones no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo, pero sí que se podrá sustanciar cuando sea en juicio ordinario una acción y la otra en juicio verbal. Es decir, no podemos actuar en contra del 249.1 y 250.1, pero sí que podemos juntar, digamos, acumular las acciones del 249.2 y 250.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, debe haber ausencia de norma expresa en contrario, es decir, que no haya una ley que prohíba la acumulación, como nos dice el artículo 73, otra vez, en razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir. Los efectos son claros. Artículo 71 nos dice de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se discutirán todas las acciones en un mismo procedimiento y se resolverán en una sola sentencia. Pero hay que tener en cuenta que las acciones acumuladas siguen siendo distintas y autónomas, es decir, que se analizan por separado, tanto los presupuestos procesales, los requisitos de fondo, la carga de alegación de prueba, admisibilidad, etcétera, ¿no? Autonomía de efectos de los actos de disposición procesales, es decir, yo puedo renunciar a una de las acciones dentro de la acumulación, a desistir de una de ellas y continuar con todas las demás. Y el tribunal ha de cumplir las exigencias respecto de cada una de ellas. No puede hacerlo en general, sino que debe pronunciarse sobre cada una de las acciones acumuladas por aquello que he dicho, que las acciones son distintas y autónomas. En el tratamiento procesal vemos que la indebida acumulación de acciones se puede apreciar desde el aspecto ex oficio, es decir, de oficio, o a instancia de parte. De oficio vemos artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el secretario judicial, antes de proceder a admitir la demanda, si ve que se han acumulado indebidamente varias acciones, se puede requerir al actor para que subsane el defecto en el plazo de 5 días. Si transcurrido ese término no hubiera hecho esto, dará cuenta al tribunal para que el mismo tribunal se resuelva sobre la admisión o inadmisión de la propia demanda. En instancia de parte, en juicio ordinario 419, vemos que el demandado puede oponerse a la acumulación pretendida, y el juicio verbal 443.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si se aprecia la indebida acumulación de acciones, el procedimiento continuará solo respecto de aquellas que puedan constituir el objeto del mismo. Sobre la acumulación sobrevenida, y ya acabamos, vemos que hay una ampliación de la demanda, artículo 401 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, no se permitirá la acumulación de acciones después de contestada la demanda, y antes de la contestación podrá ampliarse la demanda para acumular nuevas acciones o para dirigirlas contra nuevos demandados. Y la reconvención, artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al contestar la demanda, el demandado ¿qué podrá hacer? Podrá formular por medio de la reconvención la pretensión o pretensiones que crean respecto del demandante. Y el 409 nos reclama que se sustanciarán y resolverán al mismo tiempo y en la misma forma que las que sean objeto de la demanda principal. Es decir, que tendremos una demanda contraria en la contestación, como si fuera una demanda contraria, y las posiciones del demandado y el demandante se entrecruzarán en dicho procedimiento siempre que exista una conexión entre las pretensiones.